¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada más que la verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. Pero, ¿por qué no sos una persona fascinante? El que está escuchando del otro lado, que no tiene idea tal vez de psicología o de la vida misma. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Luciano González es mi invitado fascinante el día de hoy. Vos, para alguien vas a ser fascinante. Sí, imagino que para alguien seré fascinante, viste que la psicología tiene esa cuestión de que fascina un poco a la gente y demás, pero bueno, nosotros no nos, al menos yo no me considero fascinante, que pueda fascinar a alguien. Sí, quizás las vivencias que uno va juntando y las experiencias que uno tiene cada vez que habla con la gente, ¿no? Porque cada persona es un mundo y cuando vas trabajando, la verdad que es fascinante para nosotros escuchar a los otros, pero no sé si será fascinante escucharme a mí. ¿Qué te llevó a ser psicólogo? ¿Tenías algo así desde chico o es algo que No, viste? ¿O cómo no, fue que no, no. terminaste siendo hoy El profesional? recorrido, bueno, en realidad yo siempre estuve en salud, de una u otra manera. Mi familia tenía un laboratorio y yo me acuerdo desde chico de estar en ese laboratorio, que era un laboratorio obviamente de análisis clínicos en zona oeste, y bueno, ¿Por Morón? por Padua, ¿No? Más al fondo. un poquito más para atrás. Y viví ahí, ¿viste? Me acuerdo de chiquito jugar juegos en disquete en una computadora. eh, ¿Qué juegas? ¿Al Doom? estando. No, no, jugaba uno de fútbol. Ah, No me acuerdo, se veía de arriba, era un juego viejo, viejo. Blanco y negro, a disquete con sistema MS-DOS, imagínate. Y CD punto punto, vamos para atrás. sí, una cosa así. No tenía mouse, se manejaba con las teclas, era una cosa divina para jugar. Y siempre entonces, viste, estuve en ese ámbito de salud, con la gente, con mi familia, siempre, siempre. Así que básicamente creo que ya venía medio seteado para algo de salud, por una cuestión histórico-familiar. Em, Digamos que no solamente te criaste en un ambiente de salud, sino que también lo disfrutaste. Porque vas seteado, pero porque te sentís parte. Sí, además salud, viste, que es de todos los días, en todo momento, entonces mi familia estaba casi todo el tiempo ahí y yo vivía ahí adentro, así que me acostumbré mucho a estar en ese ambiente. Ahora, ¿qué pasó que llegué después a estudiar psicología? No, bueno, ahí pasaron cosas, pasaron Pasan muchas cosas, dijo cosas, Mauricio. Y bueno. pasaron cosas. Eh, la verdad es que probé diferentes cosas cuando terminé el colegio. De hecho, yo soy egresado de Exactas, de lo que era Exactas, que en su momento era bachiller en orientación a ciencias naturales. No seguí una carrera sociales, humanística. Así que no iba para ese lado. Y cuando terminé me encontré con esto que pasa seguido. ¿Y ahora qué hacemos? Terminaste el colegio, que era en parte lo obligatorio. ¿Y qué te Llegaste gusta? a la punta de la montaña. ¿Y Bueno, y ahora ahora? bajamos y ¿qué subimos? Sí, fue un tema, y fue un tema importante, y bueno, mi mamá me acuerdo que me compró ese libro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tenía todas las carreras, todas las facultades, todo lo que uno, info para que uno pudiera elegir. Me costó bastante elegir, la Tomá, verdad. ahogate un rato en la información. Acá Sí, tenés. a ver si haces algo. Yo acá vagos no, si no vas a Bueno, trabajar. creo que me dijo a estudiar o a trabajar, si mal no recuerdo. Así Año que sabático, sí, nada. creo que tuve unos meses de Ujú. indecisión, pero bueno, rápidamente me hubo que ponerse a trabajar. Así que fui al laboratorio, estuve laburando ahí. Me vino bien porque la verdad que trabajaba con gente mayor y eso también te da cierto contacto con las personas. Y me acuerdo que yo pensaba un poco cómo mejorar el hecho de que tenga que venir una persona, un adulto mayor, que no viene porque le gusta, sino que viene por diferentes motivos de salud. Sí, Y, si ya cae es porque de base hay algo que no. y esa es una Porque cuestión, todo, ¿viste? ¿estás hablando de qué año? Y te estoy hablando de 2005, 2003, entre 2003 y 2005 No, no aproximadamente. era tan normal como ahora los controles, las cosas y todo. Cuando caías en el laboratorio era más por una cuestión de No, que ya hay un ya sabías que. pedido, además era una clínica con internación, o sea, ya era un pedido de un médico bueno, hay que hacer estos análisis. Y eso me permitió, bueno, cierto contacto.
Estuve ahí un tiempo en el laboratorio, un buen tiempo, y bueno, después me definí y salí a estudiar gastronomía. Ah, Así, bien. sí, me fui a estudiar gastronomía, no era lo mío. De ahí, A cortar papa, y eso no. no, en realidad eso me gustaba, ¿viste? Pero no me gustaba capaz los nombres, tenía que aprender el nombre de cada corte, yo era más autodidacta, Ujú. iba, cortaba como me parecía, bueno, no me gustaba. Sí me gustaba la idea, pero no como era la situación. Así que entonces ahí sí me decidí y me hice tripulante de avión. Así que tripulante de cabina de pasajeros. Eso que Tampoco. vendría a ser comisario a bordo, lo que era Sí, comisario a bordo. sí, en realidad comisario a bordo es un puesto un poco más superior en Ujú. relación al resto de los tripulantes. Los tripulantes son los más llamados azafatos, Ujú. azafatas y demás. Recontra interesante, pero sabía que ahí no estaba mi... ¿Cuánto tiempo hiciste eso? Es ir un curso, en Mm. realidad al menos en ese momento eran cursos de 3 meses, ¿Qué se seis ve? ¿Y qué meses, se un ve ahí? año. Porque, o Uf, sea, ahí ves de todo, ¿viste? Primero tenés que tener manejo de inglés, tenés que conocer algo de los aviones, cómo funcionan, por qué vuela un avión, un montón de cuestiones de ese estilo. ¿qué te llevó ahí? Tenía un familiar que era piloto y dije, esta es la salida rápida. Una tanga. Y cuando empecé a ver, porque también te muestran los accidentes y un montón de cosas, dije, no, Empezó a temblar y dijiste, no, esto no. pierde sustentación, no me gusta. Sí, acá la presión no alcanza, así que ahí dije, no, esto no es lo mío. Y entonces, y bueno, entonces dije, vamos a probar psicología. No sé cómo, volví a agarrar de nuevo algo de salud. No me acuerdo la verdad en qué momento, después de esto de tripulante de cabina de pasajeros. Y ahí probé y automáticamente dije, esto es lo mío. O sea, ahí sí, fue desde el primer día. ¡Ting! Se Sí, prendió el foquito. sí, automático, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que te atrajo? Así que dijiste, esto es lo mío. Uy, que en psicología cuando... La base de la psicología es que vos puedas hablar sin ningún tipo de juicio ni de censura previa. Entonces yo podía decir lo que quería. Básicamente fui a un lugar Soy donde... inimputable. Bueno, había un par Vamos. de normas, pero uno podía dar su punto de vista, decir lo que pensaba, permitirse volar en relación a repensar autores, formas, estrategias. Y dije, wow, esto es sin duda. Y a partir de ahí empezás a estudiar y ves la evolución que hubo en la psicología, que es apasionante, porque arrancamos eh, abriendo cabecitas y viendo partes del cerebro que había que mover y terminaste en una cuestión mucho más simbólica. Yo soy psicoanalista. Ujú. Terminaste en una cuestión mucho más simbólica de cómo funciona el cerebro. Y a partir de ahí me enganchó muchísimo, muchísimo psicología y la hice un tirón además, o sea, fue fantástico. Y ya estudiando, ya empecé a trabajar. Y ahí dije, sí, es esto. O sea, ya cuando te cierra estudio, trabajo, te gusta, es ahí. Pero es muy importante para mí cuando lo veo en retrospectiva, entender el camino, porque en realidad yo no salí, dije, es esto, no hay más problema, Sí, ya está. no es que como No, el nene que vos vas a ser abogado, ¿viste? Y empieza y vos ves que, y lo tiene desde chico claro que quiere ser, no, ¿no? no, no. O sea, fue un camino que tuvo un montón de matices, ¿viste? Y de hacer vueltas, elegir, empezar en un lugar, comprar todo para hacerlo. Y al mes decir esto no es. Bueno, psicología automáticamente me cerró, no me pasó. Pude empezar a laburar otra vez en salud, que arranqué en una comunidad terapéutica en San Miguel. eh, ¿Cómo que fue tu primer paciente? Ahí todavía no estaba, no tenía matrícula, no Ujú. tenía consultorio. No sé si pensás paciente en consultorio o paciente en La general. primera persona con la que charlas que vos estás así, porque una cosa es la teoría, las cosas, que esto, lo otro, pero una vez que te sentás con un desconocido, Mm. básicamente, y decís, uy, ya, pucha, y Y, acá, ¿qué me va a decir? y Y sos si me va Freud. a decir esto, le voy a tener que contestar aquello. Viste que siempre en un puesto nuevo, una responsabilidad nueva, tenés Sí. esa duda, ese intríngulis que tenés adentro, decís, Pero en psicología automáticamente mientras estás estudiando ya te convertiste en Freud. O sea, ya sabés agarraste lo que la tenés que pipa, sí, decir, ¿no? sí. Y no es así, la verdad es esa. Pero vos ya decís, vos estás proyectando en mí Y no, tenés que conocer a la persona, va por otro lado. Pero bueno, uno tiene tanto entusiasmo capaz que empieza con eso. Eh,
Y el primer, no, me la puse contra la pared, pero fue tremendo. La teoría terminó ahí, el costadito. Y fue, pensá que en una comunidad terapéutica, trabaja con gente con adicciones, había todo un modelo de trabajo, alguien que viniera a repensar algo en ese momento no era muy... A mí me dijeron que yo acá podía decir lo que quería No. y esto se soluciona de Mirá. tal manera porque me iluminó el Señor. Para que te des una idea, lo primero que escuché estando ahí fue, no necesitamos que ningún psicólogo nos venga a decir lo que hay que hacer. Bárbaro, digo, bueno, me tengo que reubicar un poco en cómo pensaba. Igual estaba en tercer año, segundo año de psicología, tampoco era que, no sé, que uno ya había terminado y tenía un bagaje, una experiencia. Sí, pero ya habían dado con el perfil, ya era. Sí, O sea, sí. el perfil de los que estaban en la comunidad terapéutica, ya decía, bueno, esta caja la tenemos que armar de esta manera. Sí, es que las comunidades funcionan mucho así, tienen referentes, en general el primer referente o el coordinador es una persona recuperada, después viene un segundo referente que es quien está por recuperarse y todos trabajan con, en este caso, no sé en todos lados, en este caso trabajaban con un formato mucho más conductista y bueno, estaba todo dicho, la forma en la que había que trabajar. Así que fue muy interesante porque uno se sienta y empezaba a hablar con la gente ahí sin ningún marco, un encuadre, como vos tenés en un consultorio, sino el encuadre de la comunidad y escuchar historias que, Mamita. que no me acuerdo, historias que llegaba a mi casa, ¿viste? Y mi familia me decía, nada, ¿cómo te gusta esto? ¿Viste? No, era medio Vos, inentendible. porque vos tenés también un tema, yo no sé, nunca estudié psicología ni nada por el estilo, pero tenés un tema de que vos estás en una comunidad, hay X cantidad de personas, Sí. y en algún momento algo de todo lo que está pasando te pega por dentro, o se te queda pegado, Sí. o tenés una distancia y una disociación. Disociación instrumental. Imagínate que en un segundo año, tercero de carrera no la tenés, pero sí hacía terapia. Hice varios años terapia, muchos años terapia. Y me vino muy bien para todo ese momento. Lo porque- charlaba con el y terapeuta. claro, lo podía hablar y encontrar todo, similitudes, diferencias, qué te afecta, qué no, por qué. Me viene con esto pegado que no sale. Tal cual. Estoy angustiado, a ver, Tal ayúdame. cual, ¿viste? Y si te angustió, la historia te afectó en algún punto, en algo personal. Entonces, hacer terapia en ese momento me ayudó mucho a poder lidiar con historias de vida que Es como eran muy fuertes. el que está en tipo una carrera tipo de administración o algo por el estilo y tiene su propio negocio, básicamente. Y bueno, Porque que no jueguen intereses ahí. vas de los dos lados, con el tema de ibas haciendo terapia y tenías ese taller propio, Sí, te permitía también elaborar mucho más rápido. sí, sí, y me preparó para el resto. Yo siempre digo, hice una buena terapia porque yo no requerí después, digamos, volver. No es que eso sea una constante. En mi caso, yo no requerí volver después de mucho tiempo y seguí enfrentando situaciones o acompañando en esas situaciones heavy, de verdad. O sea, no sé, me acuerdo de salir un día 11 de la noche, en San Miguel, a oscuras, y ver una persona en cuclillas comiendo algo de la basura dentro de la comunidad terapéutica, que bueno, en ese momento tenía que ver con más transgresión que otra cosa porque había comida y demás, no tenía que ver con falta de alimentación. Y a la noche... Sí, estaba probando. Era, o historias muy fuertes de personas, bueno, no las vamos No, a no, sí, no, no hace replicar, falta. pero imagínate lo peor y multiplicalo porque había historias muy fuertes en esa comunidad que había entre 30 y 40 personas. eh, y había que estar, yo estaba solo ahí. Eh, Primero empezás un poquito a acompañar, después ya te dejan 8 9 horas solo. No, se dividían 3, 8 11 horas a veces, yo estudiando, terminaba una vez, dormí en la comunidad terapéutica, me acuerdo una vez, y fui después a rendir al día siguiente, pero pude estudiar ahí también, nada, fue una cosa, una etapa muy, muy interesante antes de terminar. Te sirvió porque ibas instrumentando lo que ibas estudiando, básicamente. Sí, iba absorbiendo más que yo implementando. No, Uno instrumentando en el empieza- sentido que ves la teoría Sí, y vas viendo y probando el terreno en función de lo que... sí, te muestra que la gente no es un libro y que tenés que estar en cada situación y que las situaciones te van a pegar, no te pasan por el costado, por más que uno trabaja para que no le afecten al punto de que no pueda devolverle algo a alguien, ¿no? Porque si vos venís y yo me pongo a llorar con vos, convengamos que la ayuda va a ser menor. Te entiendo. No es la idea, por eso uno trabaja, no es que
que uno es insensible. Y eso se llama, como vos dijiste, disociación instrumental, que es la distancia sana entre vos y la otra persona para poder trabajar de una forma óptima. Y bueno, ya después de esa parte, que estuve un tiempito trabajando, eh, ya después ya me fui al Borda. O sea, y estuve en una concurrencia de un año. Así te fuiste de dificultad 10 a dificultad 15. Sí, el Borda también. O sea, si hubiese sido vikingo, agarrabas el hacha y bajabas y conquistabas Francia solo, más o A mí menos. siempre me gustó eso, ¿viste? Entrar y bueno, y vamos a ver qué pasa. Claro. Y empezar a laburar, que para eso en definitiva estaba estudiando. Y eso hay que sostenerlo, ¿no? Uno tiene que hacer lo que hace con toda la pasión. Así que empezamos en el Borda, una concurrencia recontra interesante, cambiando completamente el grupo de personas o de pacientes, porque ya no tenía que ver únicamente con adicción, sino que tenía que ver más con padecimientos psicóticos profundos. Eso. ¿Qué es el...? A ver. El Borda, todo el mundo dice, no, el Borda, el Borda, el Borda. Para un extraterrestre le tenés que explicar el Borda. O sea, alguien que viene lo traigo acá y sabe hablar y te entiende, pero es el Borda, no tengo ni idea. El Bordeaux es un color, te va a decir. No, bueno. No, el Que Borda está es ahí. un lugar donde es un lugar donde decís, pucha, de acá la gente sale, acá la traen y la tenemos que ver cómo nos mantenemos. Debe Te puedo tener de todo, contar pero... del servicio en el que yo estuve. Ujú. El servicio en el que yo estuve, lastimosamente era más bien depositario. Era un servicio donde estaban los pacientes que obviamente vivían ahí, dormían ahí y demás. El típico paciente con su bolsa de cigarrillos gigante, eh, fumando uno atrás de otro, donde las familias, al menos las que yo tuve la oportunidad de conocer, muchos no se acercaban. Era gente que estaba ahí y de los poquitos contactos que tenía en el día a día, nosotros que éramos los concurrentes, éramos el contacto, básicamente. La persona sana con la que puedo hablar es este. No está mamá, no está papá, no están mis hermanos. Es como que me dejaron. Bueno, ponele, el concepto de sano es jodido, porque en realidad si vos hablas con alguien del Borda, no todos tienen conciencia de enfermedad, ¿no? De hecho pasa muy seguido eso, capaz vos ves gente en el Borda que está desnudo, capaz muy vulnerado, con un pañal, fumando abajo de la lluvia, abrazado a un árbol, y eso no le repercute capaz Yo como estoy uno bien. esperaría. Si esto es lo más normal del mundo. Sí. O ni siquiera capaz no te lo puede transmitir porque no todos pueden hablar, hay cuestiones con los psicofármacos también de diferentes síntomas, ¿no? De posiciones de tronco que están más inclinados, que se llama extrapiramidalismo, situaciones de baba o dificultades para hablar. Y después cuando algo de eso baja y algún tratamiento se acerca a algo ligado a lo efectivo, se empiezan a enfermar. Al menos lo que a mí me pasó estando ahí. Como que cuando empieza a haber cierta conciencia y registro, se empiezan a enfermar. Entonces, ¿Es cierto eso que en los manicomios, es muy loco eso. que no hay enfermedad donde están los locos? Y la realidad, lo que yo te lo digo, la verdad, de lo que vi, no, No, está bien, porque yo lo vi porque varias no. veces, le pregunté un par, no puede pero generalizar. no puedo creer, ¿viste? Porque Pero es muy lógico, porque si tu cabeza dice acá no está pasando esto, no hay conciencia de enfermedad en relación a que estás abajo de la nieve, no te enfermas. y bueno, al menos lo que yo pude ver, tuvo que ver con eso, muy loco. Y después, capaz un poquito, porque algunos iban saliendo, recuperándose. De hecho, en ese momento se pagaba una especie de... Se daba un dinero para que pudieran alquilar y estar en otro lado, porque viste que había un montón de cuestiones en relación al cierre de estas instituciones. Sí, pero también es muy difícil. complicado. Yo salgo del Borda. ¿Puedes salgo a buscar laburo? Y dice, ¿qué hiciste los últimos 3 años? No, estuve en el Borda, pero ahora estoy bien. Es muy complicado. Y no tengo un peso, no tengo nada. ¿Cómo me inserto en la sociedad? Es muy complicado. Es muy complicado. Y bueno, esa gente podía capaz salir y demás, y ahí capaz empezaban a enfermar. Muchos volvían, porque no es como vos decís, ¿viste? La inserción o reinserción, o como se le quiera decir, es recontra compleja para alguien con esos padecimientos. Sí, porque no sé que tenga mucho ángel, mucho carisma, en el sentido de que te caiga bien en una entrevista laboral si tenés que elegir entre dos personas. Y una hace 3 años que está en el Borda, o hace X cantidad de tiempo, y que está viendo ahora qué hace con su vida, Y vos es elegís el que
al que no sabes, pero crees que está más sano, ¿no? ¿Crees? No, Claro. cree que. De No. hecho, soy un ignorante que no sabe lo que se enfrenta, pero en líneas generales tenés dos personas, una te dice, mira, tenés tres personas, una te dice, mira, yo estuve preso por homicidio, no lo conoces, ¿no? La otra te dice, yo estuve en el Borda, y otra te dice, no, yo acabo de terminar el colegio y vení. Y posiblemente es lo que se hace, ¿no? En mayor medida. Así que es muy complicado el Borda. El Borda es eso. Pero también yo te diré que desde mi caso, la verdad que fue de mucha vocación, mucha pasión, mucho estar ahí, tratar de comunicar con los familiares, familiares que decían yo no quiero saber nada, otros que capaz se logró, profundizar un poco bien en el diagnóstico y poder crear un tratamiento un poquito más efectivo. Para mí fue una etapa ¿Te sirvió? hermosa. Sí, claro. Me gustó. Ujú. O sea, más allá de servirme, me gustó. Y Te todos sirvió los en el días. sentido que lograste, no el fulfillment, ¿no? Pero lograste seguir dentro de lo que te gusta. Te Sí, diste cuenta que iba entre pensamiento, acción, sí, trabajo, va todo iba todo alineado. guiado, Ujú, ¿viste? Por eso vos me decís psicología, cómo llegaste y fue una construcción ujú, que todavía se sigue ujú. construyendo. Y bueno, saliendo ya del Borda, empecé ya con personas con discapacidad. Así que empecé por centros de día. Centros de día privados. Uno estaba en Sarandí, me acuerdo, otro estaba en Paternal. Y también hay diferentes funcionamientos. Centros de día que están impecables, montan blanco y los chicos una vez al mes van a comer a McDonald's y los llevamos, ¿no? Como Ujú. salida y para forma también de integrar. Y ¿Qué es un centro de día? un centro de día es un establecimiento es, es para personas mayores de entre 14 y 16 años. No me acuerdo Ujú, bien ahora la edad, está en la ley ujú, y eso. Previo a eso existe los centros educativos terapéuticos, o sea, eso es previo. Y una vez que vos la educación tradicional no te alcanza, sos una persona que tiene un PPND, que es un personal no docente, un integrador, ujú. tampoco, digamos, termina de finalizar, digamos, una formación acorde con eso, una escuela especial tampoco, recién ahí aparece la opción de lo que es el centro de día. Entonces, el centro de día lo que hace es recibir personas con diferentes discapacidades, leves, Ujú. moderadas y profundas. eh, Después, por salas o por espacios va, y por diagnóstico, va, digamos, agrupando a esas personas y ahí lo que uno hace es brindar talleres, hay de 8 horas y de 4 horas. Y dependiendo de las horas, vos tenés que brindar un desayuno, un refuerzo, si es de 4 horas, y un desayuno, un refuerzo, un almuerzo y otro refuerzo si es de 8 8 horas. horas. Y en el medio, entre comillas, tenés actividades, tenés talleres, tenés profesionales, hay psicología, hay Porque musicoterapia, de todo. eso es muy complejo, Mm. pero muy simple de entender. Si vos tenés si tenés gente que no sabe cómo insertarse en la sociedad, si no tiene la capacidad, porque no se le dedicó tiempo y demás, si no tenés esta contención o esta precontención, llegan a los 18 años, terminan el colegio, pasaron como pasaron, lo que el grancho sea, y después quedan ¿Y qué boyando por la pasa? vida y Sí, después terminan al borde del tema, porque se encuentran con que es un mundo. Es muy difícil pensar el mundo desde el punto de vista de que vos no sos capaz de, o no te valoran como, porque sí. vos no sabés cómo, No, ni expresarte, ni es decir. tremendo. Es tremendo y de hecho cuando vos hablas capaz con las familias, es uno de los grandes miedos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Ujú. ¿Qué va a pasar cuando tenga mi hijo, mi hermano, lo que sea, valerse por sí mismo, sin mi apoyo? Bueno, ahí hay un trabajo enorme para hacer en cuanto al sostén una vez que la familia ya no puede estar. Ujú. Siempre y cuando la familia esté, porque también hay casos donde la familia, por diversos motivos, no acompaña, ¿no? No es lo que más he visto. La Ujú. verdad que las familias en general están, muchas veces muy cansadas Ujú. también, pero suelen estar. Es que es muy frustrante. Sí. Parte de la familia, no puedes comunicarte con tu hijo, tu hermano o lo que sea. Y del otro lado debe ser muy frustrante que no puedes comunicarte ni con papá ni mamá ni nadie te entiende. Bueno, pero hay comunicación, ¿sí? Porque si no, después Ujú. nos matan. O sea, comunicación hay. También depende Comunicación mucho. plena en el sentido. Estamos hablando de las cuestiones disfuncionales, ¿no? Porque. Depende mucho de también qué tipo de discapacidad tiene esa persona, ¿no? Cuando
qué sé yo, capaz vos hablas de un retraso, una persona con un retraso madurativo leve, sí, y tiene una comunicación clara. Pero capaz si vos hablas de, en su momento se llama síndrome de Rett, que es una especie de autismo muy profundo, y ahí la comunicación es complejísima. Posiblemente exista, de alguna u otra manera existe. Hay un axioma de la comunicación que es imposible no comunicar. O sea, de alguna u otra manera. Ahora, así como estamos hablando, obviamente, no siempre es Sí, viable. la claridad del mensaje se torna un poco más Es un espesa. poco más complejo y la comunicación puede llegar a ser capaz más rústica, pero sigue estando. Yo estaba en el centro de día donde la comunicación que era quiero comer era platos, pará, romper un plato y tirar. O sea, depende mucho del padecimiento que cada persona tenga, pero fíjate que es ser una persona con un padecimiento recontra profundo y sin embargo se hacía entender claramente quiero comer. O sea, ahora. Así que nada, también un paso por toda esa área de personas con discapacidad me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, y bueno, ahí ya una vez que terminé esa parte, pasé a lo que era acompañamiento de personas con discapacidad como mal llamado maestro integrador, porque en realidad en su momento se llamaba PPND, que es personal profesional no docente, acompañando en escuelas o en colonias o en diferentes momentos de la vida a personas con discapacidad. Eso duré poquito y ya abrí el consultorio. Y una vez que abrí el consultorio le metí derecho con eso 7 8 años. ¿Cómo caíste acá? Bueno, Porque te va bien, tenés tu consultorio sí, dejé todo. y viniste para acá. Sí. Eh, Gran decisión. O sea, es algo que hablo siempre con mi familia. Digo, qué bien. ¿Y acá venir tenías acá. alguien? Bueno, es que en realidad yo siempre había venido porque parte de mi familia era de acá. Entonces, de hecho, todavía está acá. Y encontré más familiares acá que me había olvidado que tenía. Entonces siempre vine porque tenía mis primos, mis tíos, estaban acá. Entonces siempre vine. Y a medida que fui armando toda la carrera y demás, llegó un momento que dije, bueno, es acá. O sea, vamos acá. Y empecé con la misma energía, ¿viste? Vine con currículum y empecé, tic, tic, currículum en todos lados, en todos lados. Mientras abría el consultorio. Y así llegué y abrí el consultorio. ¿Eso en qué año fue? Prepandemia, justo 2019. Fue en abril, yo empecé a viajar en abril de 2019 y principios de mayo de 2019. Y viajaba todas las semanas. Empecé los viernes a la mañana, después ya tuve que empezar a viajar los jueves a la mañana, después los miércoles, cuando iba a empezar a viajar los martes, dije, ya está, mudemos. Así que estuve meses así. Pero vos venías acá, tenías tu práctica de consultorio Sí, y volvías. y atendía allá. Y atendías el allá. consultorio que tenía allá. ¿Cómo es porque vos allá tenías pacientes desde hacía, no sé, muchos años, hacía 7 años Sí. que tenía abierto Fue muy consultorio. Porque al que tenés en tratamiento durante mucho tiempo, Sí. que no dice, bueno, me voy a mudar con vos, ¿no? Pero No. tenés que conseguirle Sí. un reemplazo que se sienta cómodo y que le sirva, ¿o no? Sí, fue más o menos eso lo que intenté. La verdad que fue difícil porque me cuestioné un montón. Te imaginarás que uno no es que dice, bueno, me voy, chao, y se olvida de todo. Cierro el local, bajo las cortinas, abro en otro lado. Además tenía historia clínica, que eran mis historias, y todavía tenía el paciente número 3. O sea, que igual eso te hace replantear un par de cosas, porque los tratamientos para mí tienen que finalizar en algún momento. Pero bueno, digamos que tenía pacientes de mucho tiempo. Sí, fui haciendo eso, fui hablando con todos, siempre franco, honesto, diciendo la verdad, que es la base de todo. Solamente la verdad, únicamente Nada más que la verdad. nada más que la verdad. Así que de ahí pude derivar muchos de los pacientes que yo tenía, pero también pasó algo muy loco, que fue que después de la pandemia cambió la modalidad de atención y apareció la virtualidad, o se destacó mucho más la virtualidad, y muchas de esas personas volvieron desde lo virtual. Entonces, y tenía gente que decía, ¿te acordás de mí? Sí, vos sos claro. el 32. Sí. No, bueno, yo siempre tenía mis historias, nombres, personas, toda la historia. Y así que muchos, la verdad, muchos pude volver a atenderlos y dar un cierre. Si bien venía dando cierres, algunos quedaron que no pude finalizar.
Entonces la virtualidad me lo permitió, así que bueno, eso me sanó también un poco porque semejante movida te imaginas que no es gratis, ¿no? Ni el cansancio, ni dejar gente que venías viendo, ni abrir acá nuevamente. Así que así fue como empecé a venirme y a los 3 meses me di cuenta que dije, acá todo funciona. O sea, es posible tener un consultorio porque yo no sabía cómo era el campo. Es más, me acuerdo de ir a un kiosco y decir, vendría bien un psicólogo acá. Y la persona me dice, ¿vos crees que por vivir en Pinamar no tenemos problemas? Y digo, no, preguntaba nomás, porque Vení, pasa que te cuento. claro, ¿viste? Es todo tan lindo y demás que cuando uno llega, esto es un bosque hermoso. Y entonces me acuerdo que yo venía con esa premisa y automáticamente me dijeron, no, vení. Vení, que Y, estamos bastante y, tocaditos. Vení. y arranqué y la verdad que en menos de 2 meses, 3 meses ya estaba lleno de consultorio de nuevo. Así que dije, bueno, por lo menos desde el trabajo, esto va para adelante. Y empecé a enviar currículum por todos lados, me llamaron de todos lados donde yo envié un currículum me llamaron. Y dije, bueno, si yo le pongo onda acá, si vos laburás, se da. Y fue así. Y bueno, a partir de ahí vino después ya el llamado para iniciar un programa para personas con consumo acá en Pinamar, que eso fue Con consumo no estamos hablando de. consumo es Estamos problemático. hablando de adicciones. Adicciones o consumo. Sí, viste, son dos paradigmas diferentes. Nosotros trabajamos más con el paradigma de adicción, pero bueno, el consumo problemático existe y también estamos abordándolo. Consumo problemático. ¿Cuál es la diferencia entre un consumo problemático y la adicción? Y si lo lees, automáticamente te van a decir que toda adicción No. es un consumo. Yo No, pero vengo acá, te digo. te lo digo, mirá. No. Toda adicción es un consumo problemático, pero no todo consumo problemático es una adicción. Esa es la base. ¿Por qué? Si yo consumo lo que fuere, ¿cómo me doy cuenta si soy un adicto o no? No, bueno, primero porque uno hablando automáticamente empieza a desenrollar y se da cuenta que áreas hay afectadas, ¿no? Una cosa es un consumidor ocasional y otra cosa es alguien que ya tiene deteriorado diferentes áreas de la vida, social, emocional, laboral, familiar, lo que sea. Se te está carcomiendo el tejido social Ya en es su como alrededor. mucho, se empieza a haber una situación de soledad, de aislamiento, es diferente. Consumo problemático es otro tipo de paradigma que tiene que ver con laburar con las personas bajo la idea de que el consumo, no sé si decir es inevitable, pero el consumo existe y hay que ver de qué forma llevarlo mejor. Eh, es un paradigma complejo, que está Bien, bueno. uno es funcional y va el otro día a trabajar y más o menos se mantiene. Podría. Sostiene un par de áreas. Ahora, si vos me preguntás a Y mí, viene pechando como un campeón hasta que se da cuenta que hasta que se la pone. hay de todo. Posiblemente haya una cuestión temporal, una cuestión histórica, una cuestión biológica, hay de todo, ¿viste? Uno no puede saberlo así nomás. Es cuestión de poder No, pero hablar en con la la parte gente. del comportamiento, porque el que está escuchando del otro lado, que tiene algún hijo, pariente, hermano, tío, lo que sea, eh, dice, no, yo esto lo manejo, pim pum pam, y no pasa nada, Eso vos no es lo número uno. entendés. Número uno es yo manejo esto. No, esto es, No, olvídate, si yo esto. Y cuando vos lo vas viendo como, dices, bueno, pero el otro día fue a trabajar, bueno, pero tiene su trabajo, más o menos mantiene su familia. bueno, pero Y después de ahí, cuando empieza a carcomarse todo el tejido social de su alrededor, es cuando decís, no ya, siempre, viste, tampoco esa persona sí, no es de la noche a la mañana. se da cuenta, ¿no? Porque hay una cuestión en lo que es el consumo, las adicciones, que es la no conciencia de ese padecimiento, de esa enfermedad. Puede estar perdiendo todo, todo está derrumbando y todavía no ser consciente de eso. Y pasa, ¿eh? Porque hay Sí, gente si no, no que llegas a la adicción. claro, hay gente que llega completamente. Es como decías, en otro estado, pero yo estoy bajo el árbol, fumando, bajo de la lluvia, en Ujú. pañales, y yo estoy Y no hay bárbaro y acá. eso es la conciencia de enfermedad. Yo estoy bárbaro Tal acá, cual. no pasa nada. Tal cual. Y vos lo ves y decís, pero pará, ya perdiste tu pareja, Tal estás cual. perdiendo tu familia, reaccioná. No, yo la manejo Muy bárbaro. difícil. Eso es algo. Los consumos suelen iniciarse en la adolescencia, 12, 13. Son las edades promedio en las que se empiezan a dar.
Y es una edad difícil porque tiene que ver con un montón de cuestiones, rebeldía, deseo de probar cuestiones nuevas, de salir de la cuestión familiar, de expandirse, ¿viste? Entonces es muy difícil ahí. Y a partir de ahí se empieza a armar un camino donde uno puede ir para un lado, para el otro o evitar Ujú, esa situación. Así que hay que ir viendo ujú. caso a caso, digamos. Acá nosotros trabajamos más bajo el paradigma de lo que es la adicción, pero abordamos también gente que, bueno, no ha llegado a ese punto. Pero, por ejemplo, si vos venís y atendés a alguien que por un consumo específico tiene ya mm, o sea, la nariz, el paladar lastimado, ya no hablas de un consumo problemático, hablas de algo que tiene que ver con una adicción. Ahora atendés a alguien que está iniciándose y bueno, quizás podés abordarlo desde otro lugar. Ujú. Depende mucho de la persona. Así que eso arrancó en el 2019 y también lo mismo. Nos metimos ahí a armar un programa, obviamente venía desde el SAMA, que era la idea que había en Pinamar, que por diferentes cuestiones no se pudo realizar y se armó algo diferente, similar en algún aspecto, diferente, y lo llevamos adelante con un compañero de trabajo que se llama Luis. Y, y bueno, nos fue muy bien con eso. Desde el 2019 a la fecha ya se han dado 9 altas, que la verdad que es un montón porque es un tratamiento que dura 3 años y moneditas, que son ininterrumpidos, con un montón de actividades que se ofrecen y demás. Así que con eso nos fue muy bien, la verdad. No pretendo que des detalles porque obviamente es una situación que cualquier chico que está pasando consumo ocasional, cualquier padre que sepa que su hijo tiene un problema de ese estilo, quiere acercarse, lo primero que quiere es que cuiden la privacidad. Decís, 9 altas son un montón. Es un montón. ¿Qué universo de gente está en tratamiento? ¿O cuál es el parámetro? Yo soy del otro lado, soy un ignorante. Decís, 9, sí, pero son 9 de tanto, o Nueve esto lleva altas es tanto un tiempo. montón. Ahora, si vos hicieras un porcentaje de la cantidad de gente que No, vino, porcentaje no, pero en líneas generales como para el que está escuchando del otro lado que tenga un barniz, así, una peinada, así más o menos, entender lo que son 9 altas. y pensar que 9 altas implican eh, 3 años de cualquier tipo de tratamiento que ininterrumpido en el tiempo de 4 veces por semana, eh, que haya que sostener con terapia individual, familiar, vincular, grupo, em, actividades de taller, salidas los fines de semana en conjunto. Es un montón. Y O eso es sea, sin recaída. en realidad, O con una la recaída empiezas de vuelta de recaída, cero. bueno, hay, En esos hay, 3 años. diferentes formas de abordar las recaídas. La recaída suele ser parte del tratamiento, porque es muy difícil que alguien diga, ya está, empiezo y de acá en adelante se terminó. Si fuera tan sencillo, Sí, sí, no estaríamos. O sea, en no sería una realidad problemática. no sería, viste, Poner un algo, poquito de fuerza de voluntad, gana, levantate a lo la sacás mañana adelante. y salí No, corriendo, llega al muelle, volvé, no. tomate esta sopa mágica y ya está, se solucionó. Es parte, pero hay que ver esa recaída, cómo se da, cuánto hay de mentira, cuánto ocultaste, cómo la llevaste adelante, qué hiciste, qué dijiste, hay que manipular, hay de todo en eso. ¿A Que quién llevaste, trajiste, subiste, hay mucho bajaste? para laburar ahí, ¿entendés? O sea, la recaída se lleva a los flashes, Ujú. o el flash de la situación, pero en realidad lo que uno tiene que ver es qué hay detrás de esa recaída, cuándo se dio, en qué momento, qué pasó. Te robaron, te fue mal, te peleaste con alguien, no probaste no sé, cuál es la situación que te llevó a creer que de esta forma la pasabas por el Ujú. costadito y no la enfrentabas. Entonces, la recaída es parte. Sí, obviamente se toman algunas medidas cuando pasa eso y cuando se reiteran, ¿no? Porque No aparte, todos igual, las personas que han tenido alta han recaído, o sea, no se puede generalizar, no, sí, pero pero suele ser parte. aparte es complicado, porque no es solamente un individuo, es un individuo y su familia, Sí, y porque tenés que también tratar a los que son no proveedores, pero que facilitan sí, en codependiente, el nombre que se le suele dar a ese tipo de actitud que vos le no, estás. déjalo, total, pobre, la pasó mal, ¿no? Pero y lo terminan sobreprotegiendo y Bueno, ese es el es la nombre. llave para abrir el armario del... Y bueno, muchas veces pasa que vos decís, pero este chico, no sé, tiene 16, 17 años, ¿de dónde está sacando la plata para comprar o hacer?
que es lo más básico, igual, pues pasan otras cosas. Pero eso se trabaja desde lo que se llama codependencia, que es esa cuestión del familiar que sin quererlo, o también por la falta de conciencia a veces de lo que O por la sucede, culpa. por lo que sea, porque te imaginás que las historias son de lo más variadas, termina favoreciendo capaz, o promoviendo sin darse cuenta el desarrollo de. Eh, entonces, ahí es importante trabajar con los familiares, por eso el programa es el PMA, que es el Programa Municipal de Atención a Adicciones, trabaja con las familias. Entonces las familias van a los grupos, tienen su propio grupo con otros familiares, también van a las terapias vinculares con las personas por las que consultan inicialmente. Hay todo y se armaron grupos divinos. Todos los años, a fin de año, hay una jornada, ¿viste? Que se hace con las familias. Y intentamos hacer algo diferente, que es esto, ¿no? Vos recién decías, o que uno no se entere, o que no trascienda y demás. Bueno, para nosotros en realidad hay que enfrentarlo y esta es la realidad. Y Sí, pero tomar la decisión para. es muy difícil. Tenés un estigma muchas veces Hay un social estigma y grande, y demás. además Pinamar es así. Que, olvídate. Todos se conocen con todos, entonces No, no, es sí, una sí, situación. podemos ser ciudad en lo que quiera, pero el alma es de pueblo acá. Sí. Sí. Y cuando hablas igual a veces, no, hay familias que te dicen, no importa, a mí eso no me importa, lo que me importa es que mi hijo, mi hermano, mi familiar, lo que sea, salga adelante. Y le dan para adelante. Y otros capaz dicen eso y después no pueden, u otros capaz se recluyen un poco y no quieren hablar. Bueno, es todo un trabajo en realidad, ¿no? Es como una carrera de grado, básicamente, Y sí, para el que está adentro. sí. Tiene que volver a aprender a vivir sin eso. Y bueno, hay, Y sin suplantarlo por otra cosa peor o más liviana, ¿no? O sea, sí, suele que pasar, ¿no? que porque entras con, no sé, Es que es la lo que pasa. marihuana y después vas a tal otra sustancia, o sos alcohólico y después sos... Suele, más allá, viste, de la sustancia en juego, Ujú. suele haber en realidad mecanismos que son los que uno labura, porque vos capaz tenés un consumo de a sustancia A y erradicás eso, y vas a sustancia B y vas a sustancia C. Sos adicto a ser Entonces, adicto, básicamente. En realidad uno tiene que elaborar los mecanismos que hacen que intente siempre de una u otra manera no hablar sobre lo que sucede y desligarte yendo por el camino del consumo. ¿Qué opinión tenés para, en líneas generales, para con las pantallas en los chicos? Las pantallas te activan en el cerebro diferentes mecanismos de recompensa que son Sí, obvio. tan adictivos como el alcohol. Es recontra Y, complejo y la lo, pantalla. y lo que vemos en líneas generales es, toma, estás llorando, toma, dale chupete El chupete electrónico. electrónico. Ya está, mirá, bárbaro. Bueno, pero ahí en realidad más que el tema de la pantalla es por qué a veces nos es más fácil, yo también soy padre y lo entiendo perfectamente, nos es más fácil trabajar de esa manera, ¿no? O sea, o ser padre, madre de esa forma. No aguanto más, tomá. Me ganaste. Entra el cansancio, entra el agotamiento, entra la frustración, pasan un montón de cosas y uno termina siempre hablando del celular. Ujú. Y quizás, yo lo entiendo del celular, porque entiendo lo que generan, entiendo que se termina de una dependencia. Los celulares ahora te dicen tiempo en pantalla, el mío no para de subir. No puedo bajar el tiempo en pantalla del celular mes a mes. Bueno, está bien, el laburo va casi todo con el celular, ¿no? Sí, pero tiempo en pantalla. Mi tiempo en pantalla a veces es de 9-10 horas. Por día. Sí. Mierda, sí, ¿no? Es un numerito. Sí, sí. Miro WhatsApp. Yo estoy como 13, te entiendo. No, no. En el verano son 14 horas. Pero miro el resumen de tiempo en pantalla. WhatsApp 6 horas. 7. O sea, básicamente es mi trabajo por ahí. Es que gran Tiqui, parte tiqui, tiqui, tiqui. de la vida está pasando por la virtualidad. Es así. Y para los chicos también pasa por la virtualidad muchas veces. Es una forma... Pasa que los extremos siempre son el problema. Pero gran parte de la vida de todos nosotros pasa por la virtualidad. Ya pasaba con el MSN, ¿te acordás? Hace un montón de tiempo. Ajá, el ICQ. No, Yo es me el crié, ICQ. yo me crié con el ICQ. No, No me contestaba, te mandaba un zumbido y se te ponía toda la pantalla. Sí, o Incoming File Transfer, ¿te acordás de ese? Cuando mandaban un archivo. Bueno. Fíjate cuánto hace que en realidad vienen las pantallas para lo social teniendo un rol fundamental. Pasa que cada vez son más chicos, más fácil, con un acceso mucho más sencillo y terminás diciendo, no, agarrá esto. Y antes tu vida social en gran parte pasaba por MSN, por ICQ. Uno salía, jugaba todo, pero a la noche, ¿viste? Siempre se conectaba un ratito, hablaba con alguien. Bueno, eso fue creciendo
y llega a este punto. Yo creo que el tema de las pantallas es lo que se ofrece también en las pantallas, porque entras en todo un sistema de conflicto en juego, en las redes sociales, en los ofrecimientos constantes de un montón de cuestiones, la información. Los Nada, colores, y es un cerebro que es está tremendo. adquiriendo y está Pero perdiendo. lo entiendo. Es como te digo, uno cuando es psicólogo no juzga, intenta laburar sin juzgar. La verdad que me parece muy difícil, me parece un tema muy difícil. Uno te podría decir, los chicos se lo están preparando para el futuro, ¿por qué no? Si la tecnología llegó para quedarse, las pantallas llegan para quedarse. Si vos hoy le sacás el celular, no te hablo de una forma exagerada, pero digo, si vos no permitieras el contacto con el celular, es posible que en realidad en el futuro ese chico tampoco tenga las herramientas que podría haber tenido. Ahora, de ahí a ir un exceso absoluto del uso del celular es un problema que también tengo en casa, obviamente, porque a mis hijos les encanta la pantalla, el celular, y es recontra difícil, porque tenés que buscar actividades, hacer otra cosa, conectar desde otro lugar, estás cansado, laburaste todo el día. La verdad es una situación muy compleja y es difícil abordarla. Como así va a haber otros que te van a decir, bueno, acá no se usa el celular, en este colegio no entra el celular, acá el celular no, y está bien, son formas. No sé si aborda la problemática en cuestión de por qué es más sencillo muchas veces para nosotros dar un celular, pero bueno, entiendo que es una medida que puede ser efectiva. No es posiblemente lo que yo haría, pero sí entiendo que puede tener. Las pantallas generan un desborde en quien las usa en exceso. No necesariamente porque las tenga, ¿no? Sí, Yo qué soy un exceso, no. adolescente y juego al jueguito X o a bailar o miro reels o shorts de YouTube o TikTok y demás. Eso me genera una insatisfacción permanente cuando dejo de hacerlo y estoy scrolleando cada 20 segundos, 30 segundos. Tengo 13 años, no entiendo cómo funcionan las cosas. Me gusta darle like, me gusta el chiste, vamos al siguiente, me gusta. Pasa todo por ahí. ¿Eh? Gran parte pasa por ahí, de lo que uno sube, imagínate no estar en eso, es tremendo. Pero genera adicción Claro, y genera toda la problemática sin duda. para el chico y para la familia, ¿no? Porque después le sacas eso y no sabe comunicarse, No, pero, pierde la charla, se deprime, tiene pensamientos que no son los no, adecuados. y se rompen cosas y se enojan y obviamente que hay desborde, ¿no? Pero qué exceso Y qué difícil es con algo que está tan natural. Sí, bueno, Porque es una batalla cultural, es como la batalla cultural con la marihuana en diferentes cosas que se perdió, porque sí. es una droga de consumo social que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y después Bueno, pero con el uso... pensalo con el alcohol. Sí, lo O mismo. sea, es algo que está completamente naturalizado, que uno puede tomar el fin de semana y demás, y es posiblemente de las más complejas. Sí, Porque vos vas a un súper a comprar un pollo y tenés una góndola entera o dos. Te quiero ver. Para el que tiene, viste, un sí, tema. para que tienen problemas. Yo la primera vez que escuché, estaba en secundaria, escuché la definición del bebedor social, que es que toma, que es el primer paso del alcohólico, que es el que toma 1 litro de cerveza por día, en promedio en la semana. Yo empecé a sacar las cuentas y digo, la puta madre, Cambiemos a vino porque estoy ya teniendo un es mucha problema. cerveza. ¿Estás Sí. seguro que es cerveza? Bueno, vamos a la tabla de 3 a ver si cambiamos. Pero claro, no te das cuenta. Está bien, tenés 17 años, 18, no pasaba nada, que pim pum pam. Pero para mí fue un llamado de atención, decir, bueno, bárbaro, yo me junto a tomar, que esto que lo otro, todo bárbaro. Y no tomo durante lunes, martes, miércoles, jueves, bueno, viernes, sábado, domingo, pues junto con los chicos hago esto, hago aquello, y sacaba la cuenta de lo que chupábamos entre todos. Siempre hay una Y excusita. yo dije, upa, acá hay un problema. El número no me está cerrando. Claro, tanta cerveza, tanto chico, digo, pará. Y el promedio me da. Estamos teniendo un problema acá. Y bueno, pero tiene que ver, obviamente, con los excesos, los extremos, la comunicación. Siempre, nosotros hablamos de que la adicción es la falta de habla, por eso es adicción, es falta de. Y a partir de ahí arrancamos a trabajar. Nunca diferenciamos desde el programa, no digo que no haya otras posturas, ¿no? Sí, sí, a ver, sos vos hablando, no Por estás eso, desde diciendo mi lo que lugar- tiene que funcionar porque el librito me dice. Vos ya sabés cómo nosotros funciona. funcionamos de esta forma, donde siempre vamos a lo que es la comunicación previa. Entonces, si vos considerás que la palabra adicción tiene que ver con la falta de dicción, la falta de habla, hay que empezar a hablar y ver dónde está. Y hablar implica
no solo hablar con amigos, hablar con familiares, empezar a hablar con uno mismo de las cosas que está evitando. Y bueno, eso es lo que tiene que facilitar cualquier tipo de tratamiento sobre cualquier adicción. Entonces, creo que los excesos son los que terminan haciendo saltar la ficha de que algo está sucediendo. Pero sí, el mecanismo es siempre el mismo. Vos me decís, ¿y qué pensás de la marihuana? ¿Qué pensás del alcohol? ¿Y qué pensás de la pantalla? Y yo siempre te voy a decir lo mismo. O sea, hay que trabajar sobre los mecanismos que hacen que para mí sea más fácil darte algo, que es esta codependencia que hemos hablado, solo que cambiado de sustancia o de Sí, objeto. o con la comida. O sea, con lo que sea, Sí. con lo que sea. Eh, Con la comida, hoy, con mi hija, te imaginas, no, dejá de darle a mi hijo tal cosa, algo es golosina. ¿Qué? Y ahí vas, tiki, tiki, tiki. Entonces, nada, nos pasa a todos, solo que a veces es más yo grave. en el verano era adolescente y había llegado a pesar 72 kilos, 71 kilos. Me Yo dio. siempre tenía esta altura y a kilos de hoy tendría casi 40 kilos menos. Y me voy a Córdoba con mi abuela y me dice, está muy flaco. Bueno, tuvimos una semana, aumenté 6 kilos más o menos. Volviste bien. Sí, olvidate, la abuela me cocinaba, no, está flaco, nene, no. ¿Te cocinaba tu abuela? Sí, sí. ¿De dónde es tu abuela? ¿Mi abuela? Sí. Hortensia, y era descendiente de Thanos, entonces. Vale. No, ella era italiana, nació en Italia, nació en Pasta, Ragusa. mucha Olvidate, lo pasta, que quiera. No, aparte de lo que quiera, pues, de hecho tuvo una de las primeras pastelerías acá en Pinamar, a Jackson, y bueno, nada, hacía media luna, lo que vos quieras. A mí me cocinaba lo que yo quería, aparte era... sentido. Sí, 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 sí. La abuela decía, no, yo no sé, ¿por qué? Decía, no sé, yo no como nada, todos ustedes comen y yo engordo. Claro, le encantaba la comida. Sí, sí, sí. Y les preparaba a todos. Lo que quería, lo que quería. Obviamente, en esa época estaba medianamente ágil y móvil. Después, obviamente, pasó el tiempo y fue perdiendo. Claro. Y fue todo un tema porque ella tenía la capacidad intelectual como una Ferrari. Pero la motora, la La física, no motora y acompañaba. la física no acompañaba para nada, apenas se podía mover. Y era todo un problema, porque obviamente eso le generaba frustración, enojo y todo Tremendo. Eso es tremendo. Y bueno, nada. Obviamente falleció a los 80 y pico de años, ¿no? O sea, Grande. claro, no es que le pasó que tuvo una discapacidad o lo que sea y tenía 60 años y no estaba plena, no, estuvo plena todo lo que pudo, ¿no? Así Qué que, lindo. sí, sí, sí. Mi Bueno, abuelo era... me pasa con mi viejo es un excelente cocinero y él es una línea, está impecable. Los demás, el entorno, el alrededor, a todos nos sobran los kilos, ¿viste? Y él, una línea, el hijo, qué sé yo, ¿viste? Es así, te hacen... Che, no me heredaste el metabolismo en genética, ¿no? Algo, dame una mano. Bueno, no, y te cae con una focaccia, no sé, esas cosas que hacen, ¿viste? Los que saben cocinar. Aparte lo disfrutan. Sí, yo creo que disfrutan verte comer, ¿viste? Disfrutan que vos disfrutes. Entonces, mira, hace un tiempo yo tuve una cuestión médica, una cirugía y demás, y no podía comer mucho. Y me acuerdo, fui el único paciente que engordó con esa cuestión. Y claro, si mi viejo me hacía, ¿viste? Me hago pollo, crema, no sé qué, todo desmenuzado. Espectacular. Era lo único que me podía dar una mano y este me caía con eso. Bueno, la comía así. ¿Pero tenés como una asignatura pendiente, el tema de tu peso, las cosas, o lo tenés como... Sí, la batallo, o sea, no es que no, siempre intento un poco, pero más por una cuestión de salud, ¿viste? Buscarle la vuelta, comer un poco mejor y demás. De hecho, no ceno, en general intento no cenar porque me genera acidez. Pero bueno, la verdad, estoy con cero actividad física, estoy bastante cansado en relación a eso. También vengo saliendo de una neumonía, entonces siempre pasa algo. ¿Viste cuando salís de la neumonía, terminás de comer y te vas a dormir? Que, Sí, ¿dónde estaba la energía? Decís, sí, "Buah, sí, sí. terminé de comer. No". Sí, sí. Yo- Y a eso sumale, bueno, tenés todo un laburo que lleva un montón de tiempo, yo arranco a las 6 de la mañana y le pegás derecho, ¿viste? Porque es así, la gestión es así, la salud es así también. Entonces, me cuesta, ¿viste? Encontrar algún tiempo en el que pudiera retomar alguna de las actividades. Jugaba al fútbol 2 o 3 veces por semana, jugué rugby hasta los 20 y pico, llegué a plantel superior, o sea, una banda de cosas y hoy, ¿no? ¿Viste? Es difícil
entre laburo y familia, hijos y demás, poder encontrar. Pero a la larga son excusas, o sea, hay que encontrar un momento para uno mismo, para poder disfrutar desde otro lugar, ¿no? Así que sí, te diría que estoy en esa búsqueda de algún hobby que he dejado de lado la mayoría de los hobbies. Antes los tenía y ahora ya no. ¿No los tenés por una cuestión de que te falta el tiempo o, no, o les perdiste la gracia y tenés que buscar algo nuevo? Y pero fíjate, Los agotaste, por ejemplo. bueno, el fútbol me retiró. O sea, el fútbol me retiró a mí ya. ¿De qué juego? Jugué toda la vida de 9 y después con el tiempo me empecé a tirar atrás y ya jugaba de más de 3. Y cuando vine acá estuve jugando un tiempo, pero bueno, la verdad me enfermé seguido. Tuve 2 neumonías, el COVID, lo tuve 8 millones de veces, ¿viste? Y son todas cuestiones respiratorias que me fueron complicando un poco. Así que una cosa llevó a la otra y dejé de jugar. Em, y además, bueno, si te das cuenta de lo que te voy contando, cuando me meto en algo, medio que así, como dijiste, vamos, vamos, y le metemos, y, bueno, y vas dejando otras cosas de lado. Como elección, ¿eh? No como, mirá lo que me pasó, pobre. No, como elección. Sí, veo, te agarraste neumonía, te la agarraste 2 veces y después te Sí. agarraste COVID. COVID debo haber tenido 3 veces. Y después del COVID me empezaron a dar neumonías. Y bueno, ya está. Es así, no importa. En uno o en los dos pulmones. En los dos. Llegué a tener neumonía bilateral. Pero, viste, yo lo tomo, no sé, es parte de, me acuerdo cuando empezó todo esto, hablé en mi casa con mi mujer, y le digo, che, ¿qué hacemos? Le digo, porque nosotros somos salud, o sea, acá hay que estar. No, 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 era innegociable, ¿viste? No estar. Y te pasaban los videos y la gente que volvía a sus casas y lloraba, y yo, che, acá hay que estar. Así que me aumenté los seguros de vida, me acuerdo, y le dije, vamos. Pero bueno, quedé un poco herido. O sea, me quedaron un poco mal los pulmones, pero los vamos a recuperar de a poco. Así que, como te digo, viste, uno se va metiendo, le metes con todo y bueno, vas dejando algunas cosas de lado porque querés. Y después te tenés que reencontrar. La vida son momentos. Hoy en mi momento está puesto mi cabeza en otras cosas. ¿Y cuál es tu meta? Mi meta siempre fue la misma, ¿no? No, pero vos decís, yo me pongo con algo y yo Sí. me pongo a... Ser Ok. la mejor versión de lo que puedo ser estando para... ¿Y qué, Es medio un qué? cliché, pero Está bien, pero desmenuzando eso en la parte práctica. sí. Cuando termina el día, ¿en qué momento del día decís, pucha, valió la pena? Qué buen día tuve. ¿Qué sucedió en ese día? O hacia dónde apuntás? No porque hayas hecho un gol de media cancha, ¿no? Pero No, ¿hacia ahora en media dónde? cancha son re difíciles, ¿viste? No, hoy La, recuperé 5 personas, nada, sos un genio. No ocurre eso. Pero no. viste que sentís que el día. La verdad apunto a estar en el lugar que quiero estar, acompañando a la gente que necesita que uno la acompañe. Eh, y poder dar respuesta cuando hay dudas, aunque eso implique que después, viste, capaz alguien te pueda maltratar, insultar. A mí lo que me hace bien es eso. Y vos me decís a qué te orientás, qué es lo que buscás. Yo la verdad que me imagino siempre en el mismo lugar, en relación a estando en algo de salud, para la gente desde el lugar que pueda, o desde el que me toque, o desde lo que sea. Pero eso es lo que a mí me hace bien en realidad. Acompañar, lo he hecho toda la vida. O sea, acompañar gente, fíjate que si ves todo el recorrido que estábamos hablando, son personas que requieren que alguien esté ahí para ello. Entonces, me cambian las personas, pero mi mecanismo es siempre el mismo. Y cuando uno acompaña a la gente, lo acompaña con todo. O sea, vos tenés que estar con todo. Entonces, La última línea de defensa. y, bueno, poné. ¿No? Y sí, hay gente que tiene, viste, No, más, sí, bueno, pero sos la última línea de defensa después de eso. qué sé yo, no sé, Lo que estabas hablando hace un rato, el Borda, los chicos, sí, las adicciones y o un demás. puente entre otras, para generar otras líneas también. Eh, No lo veas desde el punto de vista del Ubri, no desde el punto de vista de yo soy No. importante, ¿no? Pero en líneas generales, para que se entienda el que sí, está escuchando sí, del otro sí, lado. mi interés está ahí, en poder estar, y de hecho lo hago siempre, o sea, lo hice siempre, lo hago siempre, mi número lo tiene todo el mundo, no sé, pero son cosas que el psicólogo, algunos, no todos, es así, está para la gente que más te requiere. Y no importa el tipo de persona o población con el que estás trabajando, siempre es la misma dinámica. O sea, vos estás para una persona con discapacidad, para un adulto mayor,
para una persona con problemas o de consumo, adicción, para una familia que perdió o que lo que sea, no tiene que estar. Entonces, en realidad a mí es eso lo que me hace bien. Los goles de media cancha son raros, o sea, es muy difícil. Un gol de media cancha, capaz en lo que es adicciones, y como te estaba comentando, tarda 3 años, que es que esa persona se recupere verdaderamente y se restablezcan vínculos con la familia. Y eso no es un partido de 90 minutos, ni un tiempo de 45. Son 3 años de partido. Ininterrumpido. Interrumpido, no hay entretiempo, no hay nada. Y así como no hay para la persona por la que se consulta, tampoco hay para nosotros. Porque esto es todos los días y te llama un domingo y el domingo está y el sábado está. Bueno, ahora yo no estoy haciendo eso igual ya. Lo está haciendo Luis, no sería justo no decirlo. Y está todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo. Y cuando nos juntamos a comer alguna vez, me lo cuenta y hablamos y le seguimos buscando la vuelta y no hay micrófono, cámara, ni estamos laburando y seguimos con la misma dinámica. Es una forma de vida en relación al trabajo que uno ama, obviamente consensuado también con la familia, ¿no? Porque yo lo hablé desde el primer día con mi familia y mirá, le digo que esto va a ser tiempo, ¿eh? Tiempo y estar y va a llevar su tiempo. Y sí, y hubo ese apoyo y entonces, bueno, nos pudimos dedicar a pleno. Cuando los nenes lloran o yo llego cansado, sabíamos que se arma, ¿no? Pero bueno. Vos me dijiste que sí. Yo me acuerdo que acá aceptaste términos y condiciones. Sí, le hago la de ella, ¿y se acuerdan todos? Esto me lo dijiste vos, así que ahora no me digas nada. Y bueno, sí, pero Es así. del otro lado tenés el cansancio, las cosas y demás. Sí, obvio. No me psicoanalices. ¡Ah, pa! No, yo no. O sea, mi mujer te lo diría. Qué horrible es hablar con vos. Siempre tenés algo. Bueno, no digo nada. Está todo bien. Digo, ya, sigamos juntos. Pero de otro lado también, y cansado. Mira, sonó el teléfono. Sí, mirá, me aumentó el tiempo en pantalla, ¿viste? No, del otro lado también hay cansancio. Mi hijo te pone a prueba todo el tiempo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 3 y después tengo una nena que tiene 8. El enano es pinamarense, nació acá, y la nena, bueno, nació allá donde estábamos. Sí, pero en sí, zona oeste. con el tiempo que está acá. ya tiene No, más, ya. sí, vino a los 2 años ya estaba acá. Nada, paternidad, ¿viste? Te lleva prueba mucho. el límite, te lo lleva. Sí, además nosotros primero tuvimos a Juli, que es mi hija, una cosita muy tranquila, y después tuve un terremoto. Y bueno, el terremoto arrancó, viste que los nenes se ponen difíciles, la cuestión de hombre a hombre, se pone difícil. Nada que ver, otro tipo de paternidad, ¿viste? Pasó con el primero de una manera, el segundo, el primero era, bueno, ¿Vos tenés 2 hijos? 3, ¿Todos varones? 2 varones y una nena. ¿Y la nena fue la última? Sí. Ah, ahí. O no, al no revés. tenés ni idea. No, no. Ah, el tercero se da vuelta de la tortilla. El primero, Sebastián, así, nene, padre primerizo, primer nieto, primer sobrino para la parte de mi señora. Nada, casi primero en todo, ¿viste? Yo tenía un sobrino, pero bueno, él para sus otros 3 tíos era el primero. Claro. Entonces nada, había UPA, había acá, había allá, era, no sé, los enchufes y los cositos para proteger los enchufes, todo. Tipo un señorito que tenía que haber visto desde que tenía año y pico que comía torta así, de determinada manera. Sí. Y no porque se lo no, porque él es así, de hecho, sigue siendo de esa manera en líneas generales. El segundo, Francisco, como dice el nombre, más o menos, en vez de ver de que los enchufes tengan los protectores, ¿viste? De Sí. los plásticos que van ahí adentro, tenía que tener cuidado porque me sacaba los apliques. No podía meter los dedos en el enchufe, entonces para explorarlo agarraba los apliques y empezaba a hacer Mirá que- palanca para sacar el aplique y ver los cables. Entonces era una cosa así. Pero bueno, más o menos lo ¿Y la llevábamos. tercera? Y la tercera nació Clara, que nació prematura. Y te voy a decir esto y la definí todo. Nació prematura. Nace prematura, neonatología. Neonatología. Está ahí. Primer día de nacida. Reconoce la voz de mi señora, obviamente, y mi voz.
hace así, se saca las vías, se saca el coso, todo, mamá. Básicamente no dijo mamá, ¿no? Pero se bajó de los brazos, quería mamá, no quería saber más nada. Y nació con 2 kilos y 700 y nos la dieron con 2 kilos 400. Y dice, no, Tomás, llévatela porque Ya, no hay manera que acá sirva de algo. Porque si vos le pones las vías, las cosas y todo, sí, sí. y ella voluntariamente se la saca porque no están dándole lo que ella quiere, así que nada. O sea, venías de uno que te respetaba los enchufes, el A uno que segundo lo que te sacaba, sacaba los apliques y la y tercera que sacaba las vías la directamente. tercera No es, tengas otro porque al se día, complica. al día de hoy tiene un carácter formidable. Cada uno es formidable, ¿no? Pero Sí. en el sentido, me costó, no formidable porque es wow, fantástico. Formidable porque tiene un ímpetu que me costó 2 años más o menos acomodarlo. Los primeros 2 años de vida de ella. Yo miré el queso, calculé el laucha y digo, si esta chica no la paro ahora, ¿qué hago? Cuando tenga 14, 15 años, Bueno, pero ves me que pasa por arriba. es interesante porque Y me costó llevarle los límites a acomodarla en eso. Me costó los primeros 2 años. El primer beso que me dio fue a los 2 años de ella. No, no, así. claro, Porque yo era el demonio. claro, por los límites. Y claro, porque yo me daba cuenta enseguida, cuando encima nació con un problemita en desplazamiento y le afectaba los oídos, entonces generaba otitis recurrentes y demás, todo producto de había nacido medio prematura Prematura. y demás. Y, y nada, era todo un tema porque yo me daba cuenta hasta qué momento, en líneas generales, era algo que estaba y qué momento después se aprovechaba para irse a obtener lo que quería. Se te manipulaba un poquitito con. Claro, y nada, yo soy de mucho carácter, entonces yo me di cuenta de que si yo no controlo mi carácter me controla, y es muy difícil cuando vos dejás que tu carácter te controle para adelante, ¿no? Y una cosa es que tu carácter te controle siendo hombre y otra cosa es que tu carácter te controle siendo mujer. Y Entonces, no has hecho terapia. ¿eh? No hiciste terapia. No, 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 no. Y entonces miré el queso, calculé la laucha y dije, no, no, acá tengo que intentar ser, dentro de mi función de padre, acompañar. ¿Viste que cuando vos te acercás a un nene y sale corriendo? ¿Eso te pasaba? Claro. Entonces yo qué hacía? No me acercaba, me tenía que alejar. Siempre calculando que en el pique llegaba antes que ella a la calle. Y nada, y era, el primer día fueron 10, 15 minutos. El segundo día fueron 12. Y así. Ya después era yo el malo, entonces ella se daba cuenta que tenía que venir. Pero ¿qué pasa? Si yo la corría, iba corriendo. Claro. Entonces, y todos esos juegos, llevándola, trayéndola y demás, me permitieron más o menos que cumplir mi función, ¿no? Porque yo era el que ponía el límite. ¿Y hoy cuántos años tiene? Hoy tiene 10, 11. Y calmó. ¿Eh? Y ahí calmó y No, no, armaste sí, tu vínculo. más adelante, cuando entendió y empezó a expresarse y hablar y demás, que esto que lo otro, obviamente que no soy el ogro de toda la vida, ¿no? Claro, claro. Pero fui acomodándolo, pero al principio me era muy difícil porque no me quería nada, estaba así, ¡ah! Yo pareciera, ¡ah! pero sí, Le ponías los límites y ella reaccionaba. yo ponía los límites, sí, sí, yo soy de poner, cuando yo me doy cuenta, bueno, ahora no hace falta porque ya son grandes todos, ¿no? No, en el sentido 10 de... añitos. ¿Eh? 10 años. No, que mis hijos son grandes. Ella va a cumplir 11. No es lo mismo cuando pones otra clase de límites. Sí, claro. O sea, El límite siempre va desde mi el hijo amor, ya tiene ¿viste? 15. O sea, si le pongo un límite es porque tiene un problema que tenemos que tratar, ¿no? Porque después lo tengo que intentar guiar. Me quedan 3 años, me pone una pata en el culo y después... Estás preocupado. ¿Eh? ¿Te preocupa eso o no? No, 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 no. Te llevas bien. No, me llevo bien con mis hijos. No, les dedico tiempo, todo. Pero, de vuelta, yo no soy de hacer nada sin haberlo pensado y haberlo calculado de esa manera. Metódico. ¿Eh? Un metódico. Exactamente. Muy bien. Veo dónde venís, veo a dónde vas. La Si te paternidad- doy 2, 3 indicios y vas para donde no tenés que ir, te tengo que intentar llevar para otro lado. Por ejemplo, ahora les puse, dije que con el tema de las pantallas, ustedes pueden jugar todo lo que quieran, pero a los que ustedes juegan, para que yo no le opine, no diga nada, por cada 2 horas de lectura les doy 1 hora de pantalla. Entonces,
qué le digo? Y les doy los libros. Lo eligen Claro, entre, claro. entre estos. Yo tengo muchísimos libros, me gusta leer desde muy chico. Entonces, digo, toma, a vos te doy este porque te va a gustar. Bueno, bárbaro, pues a vos te gusta, sí. Bueno, vos querías estudiar informática, sí. Bueno, acá te doy este libro que es De una novela de Dan Brown de informática. Listo. Ah, yo ya los leí los Fortaleza libros. digital. Fortaleza digital. Yo ya los leí los libros. Entonces, no, yo ya leí 2 horas. Bueno, vení, explícame qué pasó. No, bueno, lo que pasa. Y Bueno, salen vamos de corriendo. vuelta. Logro este, otra vez. No. No, pero bueno, ¿qué pasa? Si lees sin imaginar y sin entender lo que sucede, lo que haces en casa después lo replicas en el colegio. Bien Y conductista. después te llevas la materia. Entonces, bueno, vamos a intentar Bueno, ir vamos a ver el llevándolo. resultado. Y, sí, sí, sí. Son ellos- herramientas que Sí, hay que un uno montón emplea. de herramientas, de hecho, en la psicología que tienen más que ver con este estilo. Hay, por ejemplo, economía de fichas, que si hiciste algo bien, te van poniendo una fichita con una carita sonriente, y al final de la semana cuentan, y si hay más fichita sonriente que caritas enojadas, no sé, hay algún tipo de retribución. Sí, son estrategias que si a vos te sirve y tus hijos son felices, ¿viste? ¿Quién es quién para? Ah, por ahora dicen que sí, pero si no les quitaré la play, por eso entonces. Son rehenes. Bueno, dentro de 3 años te diré si el experimento. Son rehenes. Dentro de 3 años te diré si el experimento funcionó o no. Un poquito de humor. Es difícil la paternidad. ¿Eh? La paternidad es difícil. Sí. Es Si difícil, esperás hay que resultados encontrarle la vuelta. inmediatos y demás, si voy a hacer esto, o va a ser, te pones del punto de vista que va a ser esto porque el lineamiento familiar lo dice, No. ahí te vas a chocar contra 25 paredes. No. Después lo vas llevando. Sí, yo la verdad ahora estoy en otro tiempo en el que la verdad que quiero llegar, estar con ellos, ¿viste? No. Pienso que bueno, elegirán su camino y trataremos todos de hacer lo mejor posible. No hay guías sobre la paternidad o la maternidad en relación a lo que a uno verdaderamente le hace bien o le sirve al otro. Yo creo que donde vos te sentís bien y tus hijos van bien, ese es el lugar. Porque no hay caminos establecidos para todo, ¿viste? Así que bueno, cada uno tiene sus estrategias y si a vos esa te da resultado, Te causa gracia. dale. Sí, porque es una forma más lineal, conductista, concreta de No sos de la llevar. otra escuela. El psicoanalista es así, ¿viste? El psicoanalista lo piensa de otro lugar, pero no tiene la verdad absoluta. O sea, nadie tiene las verdades absolutas y cada persona es un mundo, cada casa es un mundo. Y bueno, hay que ver qué es lo que le hace bien a cada uno. La verdad que sí, yo soy más de pensarlo desde otro lugar, que muchas veces también hacemos agua, porque llega un momento que alguien te dice, pero dame algo concreto, viejo. O sea, es entendible también. Así que no sé, creo que es un mix. Y donde hay alegría, felicidad y amor es. Donde no está eso, bueno, claramente ahí no es. ¿No? Pero es un desafío. Es un desafío. ¿No? ¿Qué significó? A ver si vos llegaste a Pinamar 2019 y arrancaste en la Muni. ¿En qué momento? En diciembre de 2019, yo llegué en mayo. Ujú. Fui viajando en junio, no, empecé en abril, estuve 3 meses y en junio ya encontré un lugar para alquilar y vivir y darle derecho. Y como había dejado currículum en todos lados, pero mirá, ¿sabes cómo dejé el currículum en la municipalidad? Lo tiré por abajo del hospital. O sea, algo que no iba a funcionar, ¿no? Eh, y bueno, justo coincidió que se abrieron los 3 cupos para lo que era adicciones y yo tenía un recorrido en adicciones y sumaba que fui a la oficina de empleo y me dieron una mano grande ahí porque dijeron, che, tu currículum da con esto. Y bueno, ahí... No fue solamente abajo del hospital. No, fue, la verdad que agoté los medios. O sea, yo dejé el currículum en todos lados. En todos lados. ¿Vos estabas esperando este resultado o tiraste currículum en todos lados esperando que No fuera lo sabía que, que iba a que fuera lo que el encontrar. señor quiera o fuiste más o menos diciendo, No sabía quiero? qué iba a encontrar. Te digo, tiré en la MUNI, pero tiré en todos lados. Tiré en empresas, en instituciones de salud que había, qué sé yo, no conocía la dinámica. Y dije, bueno, vamos a dejar currículum en todos lados como haría en cualquier lugar. Con la suerte- Agotemos todos los agujeros Sí, que hay. en Vamos todos a lados. taparlos todos. A En ver. todos lados, pero tirar por abajo de puerta que no iba a llevar a ningún lado, porque no. Pero sí, llegó. Y me llamaron de la MUNI en ese momento. Edu Agostino fue quien me llamó y me dijo, che, me llega tu currículum por la oficina de empleo. Que no sé si no me dijo que había encontrado uno en el hospital. Y además me dice, evidentemente para este tema te tengo que llamar. Me acuerdo que fue esa la charla.
Yo estaba atendiendo en ese momento, me arriesgué a atender, justo cayó la llamada entre pacientes, me arriesgué a atender el teléfono y ahí arrancó. ¿Qué significó para mí que de eso? ¿Por qué me arriesgué a atender el teléfono? Porque atendía de corrido entre pacientes. Y capaz tenía 5 minutos de descanso entre un paciente y otro. Necesitas tener un tiempo para Y bajar. repito, entre historia y historia, para dedicarle a la gente, tenés que tener mínimo. Y dije, bueno, atiendo. De casualidad. Pero, ¿qué me ibas a preguntar? Porque vos llegaste en el 2019. Sí, diciembre de 2019. Diciembre del arrancó. 2019, estabas a diciembre del 2024, pasaron Sí. 5 años, y tenés un puesto importante en Sí. la municipalidad, Sí. en líneas generales y demás. ¿Qué significó eso para vos? No, yo soy feliz. O sea, a mí me dio orgullo. Me da orgullo todo el recorrido. Me dio mucho orgullo la situación de haber armado junto a colega, equipo de salud y demás, todo lo que fue el PMA en ese momento. Ya estaba Sonia como directora del primer nivel, que es la posición que ahora tengo yo. Ella también acompañó desde ese lugar. O sea, me gustó mucho todo ese recorrido que se armó con las altas y todo. Y llegar a la posición de hoy, nada, creo que Es un mimo el ego, básicamente, también, el reconocimiento y demás. no me vas a creer, pero nunca lo pensé desde ese lugar. Lo pensé desde una oportunidad para seguir ofreciendo lo que yo sé hacer desde algo más macro, en el sentido de Pinamar. Eh, y esto, ¿no? Poder estar con más gente, llegar a más gente, intentar cosas. Venía muy autodidacta, en el medio hubo personas que me ayudaron mucho a, a poder empezar a ir a congresos, que era algo que yo no hacía, que tenía que ver con la secretaría, las direcciones anteriores, Eduardo, Jorge y demás. Fomentaron una parte de formación, yo era muy práctico, la parte teórica de los congresos y presentar trabajos y asistir a diferentes intercambios de salud, no la tenía. Eso empezó en el 2023, 2022, 2023, fomentado por ahí, y me llenó, ¿viste? Como que me dio otras herramientas. Decís asistir a congresos. Sí. ¿Ibas a escuchar o ibas a exponer? No, expusimos un trabajo que tuvo que ver con el Programa Municipal de Atención a Adicciones, Congreso de Medicina General en Neuquén. Salimos segundos, o sea, vinimos con premio, con toda la residencia que hay acá en Pinamar, de Valeria en realidad, pero bueno, municipio de Pinamar. Municipio de Pinamar. Presentamos 4 trabajos, 3 volvieron con premio, el otro también anduvo muy bien, estuvo muy cerca, era un buen trabajo. Expusimos, participamos también de congresos de acción provincial de salud, que hay que participar, y eso me dio una pata que yo no tenía. Así que a partir de ahí pude encarar mi función desde otro lugar, estuve como asociado y ya desde marzo hasta ahora, marzo de 2024, hasta ahora estoy como esta posición que vos decís, que es de director de primer nivel, ya no asociado, ¿no? Nunca lo pensé así como un reconocimiento, entiendo que sí. No recibí con reconocimiento porque vos vayas No, pero a buscar y decir, ahora soy el director. No, pero no, en el momento mirás así, mirás para atrás y a la pucha, mirá, llegué. No, bueno, bueno, llegué, ¿viste? Es como que No llegué que ya se terminaron las montañas, como terminé el colegio con buen promedio. Ah, bueno, terminaste, después. Sí, se me ayudó a crecer. Nunca me había planteado nada de todo esto. De hecho, las personas que me ayudaron tuvo que ver con el trabajo que se venía haciendo, y dijeron, wow, o sea, mirá este trabajo, no sé, mirá esta persona, cuánta gente está viendo por año, cómo la está viendo, qué calidad de atención y demás cuestiones que se valoraban en ese momento. Hubo una cuestión ahí de meritocracia, no me la paré a pensar en realidad mucho, porque no, viste, si te quedás mucho en cómo viene el pasado y demás, no terminás avanzando y siempre tenés que estar avanzando un poquito. Pero sí entiendo que debe haber habido un reconocimiento desde ese lugar, un voto de confianza también. Así que para mí significa un montón, o sea, un montón. Es como que no, yo trabajo todo el día, a toda hora, todos los días, y no me interesa. O sea, está perfecto y tiene que ser así. Y bueno, yo reconozco ese lugar en el que me ayudaron mucho también a estar, ¿no? Y hubo un voto. Así que para mí es una oportunidad. Tenemos un problema de adicciones igual que el promedio del país o de la
provincia o vos ves que Pinamar está mejor en cantidad a lo que son, porque no tengo nadie a quien preguntárselo, que no sea quien está No, en el tema, decís, mira, la media son 5, acá hay 4 bien, acá hay 12. mira, te puedo decir que el programa hoy no tiene lista de espera, Ujú. pero eso dice muchas cosas. Dice también que hay gente que no puede sostener. Eh, Te puedo decir que hoy somos de los pocos espacios de la costa hasta Mar del Plata que tienen un espacio para atender personas con adicciones. Entonces recibimos gente que ha venido de San Clemente, gente de Madariaga, gente de Gesell. Les cuesta nada, cero. Sí, es público. O sea, a ver, todo tiene un costo, pero no No, es no, no, no. efectivo en ese No tenés momento. ninguna barrera de ingreso. Yo tengo un problema, No, no. necesito que me traten. Eso es siempre una cuestión a ver, ¿viste? Porque a veces dicen, dónde tiene domicilio y demás. Y es difícil, porque la realidad es que es gente, pero obviamente que hay cuestiones económicas siempre de por medio. Son líneas que se van bajando. A veces una línea tiene que ver con, bueno, ahora se trabaja con personas de este domicilio, de domicilio Pinamar. Depende de las direcciones, depende de no sé si de intendencia, pero depende de gestiones mucho más altas que capaz una dirección de primer nivel. Si vos me preguntás a mí, hoy hay que atender. O sea, entiendo la cuestión económica y bueno, no, habrá que sentarse a hablar si algún día cambia. Pero no hay un costo. Hoy es libre. Hoy Hoy es cualquier quien tiene un libre, problema de adicciones por ahora es se libre. puede acercar a donde, en Valeria Hermana, en la salita. Valeria del Mar, hay un número, después si querés te lo paso. Después hacemos un chivo, no te preocupes, no hay Pasemos apuro. archivo. Sí, sí. La verdad que hay dos grupos en estos momentos. Los grupos son hasta 10. Así que tenés 20 personas que asisten semanalmente a todos los espacios, con lo cual las consultas son muchísimas. Pues son 20 personas y cada uno de esos es una familia atrás. Claro, y todos asisten. Ujú. Entonces, No, no son 20 no, personas. son como 70. A veces baja y capaz tenés 60, a veces sube y capaz tenés 80. Depende. A nivel nacional, bueno, es uno de los temas que más preocupa. A nivel local, obviamente existe. Si te hablo de la experiencia mientras yo estuve, te diré que es difícil porque justo nos agarró la pandemia, vino gente que había desde 13 años hasta 45 años. Fue un boom en ese momento. Lo que te diga es complejo. La realidad es que no es que hay más que en el país, o sea, para nada. Sí es una temática creciente, que empieza cada vez más chico y que cambia las modalidades de inicio. Antes se iniciaba con alcohol, en algún momento empezamos a notar que ya inician directamente con marihuana. Capaz acá hay consumo, a mi parecer, de otro tipo de sustancias que yo no había visto en otros lugares, más modernas a veces, cosas más diferentes. Eh, pero te diría que está dentro de lo que es el contexto nacional, no es que Estamos en la media de... sí, media tirando a menos. Pasa que al ser un municipio pequeño, todo resuena, todos nos conocemos, obviamente que existe, ¿eh? No que no se tome por lo diferente, pero no es que el consumo desmedido, ¿no? El consumo existe y es el mismo que tenés en otros lugares. Quizás habría que evaluar en diferentes épocas del año, que pasan ya desde noviembre en adelante. De hecho, se activan otros dispositivos desde noviembre en adelante que tienen que ver más con consumo problemático, donde se puede poner una carpa en un parador o porque son propuestas que nos han llegado, para ver qué pasa con el consumo de la gente que está en una fiesta. O sea, va variando. Miramar varía todo el tiempo. Si vos me hablás de ¿Sirve eso? es un abordaje de consumo problemático, la verdad que yo creo que sí. O sea, no es mi paradigma. Mi paradigma es más de consumo cero, pero es un paradigma que también es medio conservador en una sociedad que hoy hay un consumo, en una sociedad en general, que es mayor. Eh, yo creo que sirve partir también de la base de que, mira, va a haber una fiesta, quizás va a haber consumo. No está mal poner una posta de salud, que en este caso son propuestas más bien privadas, una posta de salud en la cual Che, se flaco, el pueda corazón tuyo está a asesorar. 170. Yo creo que... ¿Entendés? O sea, bueno, ya. No sé qué, pero vamos a ver cómo... Ese es el paradigma de consumo problemático. Entonces te dicen, ¿vas a tomar alcohol? Bueno, no sé, no quiero decir cómo, ¿no? Pero
hacelo de esta forma. Vas a consumir tal cosa, bueno, si te pasa esto, ya anda para tal cosa. ¿Entendés? Es un abordaje que tiene que ver con... Sí, con que le entres a uno del grupo de amigos en la cabeza y tenga un problema y me acordé que dijo tal cosa, aunque sea le das Ese abordaje una tiene que ver- mínima herramienta. Sí, va a suceder y como va a suceder, estamos. ¿Viste? Hace 10 años estabas en Buenos Aires. ¿Qué día es? No sé. Sí, estamos en 2025. 2025, 5 de mayo. Sí, creo que Mirá, estaba mirá empezando. qué puntilloso, vamos a ver el día. No Sí, es mayo creo del que no, 2015. yo no sé ni qué día está. Tengo que ver todo. Tenés que ver todo. Creo que sí, mira, no, Y para. estabas con tu práctica, tu consultorio, ibas por el paciente 38 más o menos. Íbamos Sí, mirando por ahí. puede Pero ser. estabas asentado, ni tenías pensado venir a Pinamar como No, proyecto pero de vida, me ¿no? pasaba la que le pasa a todo el mundo, ¿viste? Venía y no me quería volver. Yo encima tenía gente, conocí y demás. No quiero volver. No me quiero volver. Ir a una pelea, porque hablaba con mi señora. Digo, no quiero volver. Dejo todo, no voy a volver. Bueno, lo hice. Lo hicimos. Ibas, venías, negociabas en el mientras tanto Bueno, pero la cosa para pasaba- crear el ambiente Sí. para después hacer el desembarco como vikingo y Como conquistar. vikingo, arrancaba los fines de semana y un viernes terminaba de trabajar, nos vamos. Pero son las 9 de la noche. No, vamos, vamos. O sábado, 5 de la mañana, no, vamos. Reformulo. Hace 10 años, mayo, Sí. 5 de mayo del 2015, la presidenta era Cristina. Y 2015 no estaba ya. Mauricio No, octubre. ganó en octubre. Claro. Le ganó Scioli. Bueno, estabas que venías y estabas buscando la estrategia psicológica consciente o subconsciente de cómo desembarcar el barco y conquistar la playa. Es un montón desembarcar y conquistar. Lo que sucedió. Tu técnica fue esa. Fuiste a todos lados a dejar. Bueno, Abriste tu yo consultorio y dejaste en todos lados. Está Quería bárbaro. trabajar, Está bien, está bien. sí. La comparto, si vos me preguntás. Es eficiente. Chapó. No, que está mal. Pasaron 10 años. Estás acá. ¿Cómo te ves dentro de 10 años más? En el 2035. No como te ves de que yo voy a hacer, porque No, yo sé. no, ¿Cómo no. te gustaría estar? Cerrar los ojos, no sé, y decir, no sé, tal vez me gustaría estar colgado en una palmera en Tahití, o si, porque me gustaría. Eso o- me encantaría. Ayer estaba viendo un programa que estaban en Tahití, exactamente. Digo, che, ¿y si nos vamos a una isla? ¿Viste? Esos delirios que se te cruzan. Pero que nada. ¿Cómo se llama sí. tu señora? Pato, Patricia. Bueno, Pato, si dentro de 3, 4 años empieza a dibujar palmera. No, ella ya sabe, cuando yo arranco con algo que Está ya viendo. sabe que algo se. No, Va a la decir, verdad que yo hallé mi lugar, mi espacio. Me gusta donde estoy. No, o sea, 10 años me sigo imaginando acá, obviamente. Y me imagino trabajando en salud, que es lo que creo que he hecho toda la vida. O sea, salvo alguna incursión en un avión y en gastronomía, ¿no? ¿Viste? Es como que otra Te quedó cosa. gastronomía pendiente. Gastronomía me gusta, yo cocino bastante, bien, o sea, a la gente le gusta, digamos, no sé. ¿Bien como papá o bien? No, ando bien, soy bueno cocinando, si no, no estaríamos como estamos. Somos buenos cocinando. Eso Sarna sí. con gusto no pica. Tal cual, a mí me gusta. Cuando se puede hacer algo diferente, cocinar, inventar. El otro día había una receta, no sé, era de queso, eran como unos chipales, salía a comprarlas, hicimos a la tarde, llovía, divino para hacer algo así. No, me imagino obviamente en salud, pero primero me gustaría poder lograr cuestiones actualmente que sean buenas, ¿no? Y esos goles de mitad de cancha. Y bueno, llevan tiempo, pero que el gol sea al fin del partido y uno pueda decir, bueno, mira, esta persona pasó por acá y, che, se pudieron hacer estas cosas, se arreglaron estas otras, o lo dio todo, ¿viste? Esas cosas. Eso sí me gustaría. No sé si es una cuestión de reconocimiento, pero saber que estuve a la altura de y que... Sí, de checklist de misión cumplida. Sí, mira, Después yo puede lo vi ganar a lo todo. Boca o puede gozo, pero como Me nos pasa gustaría habitualmente. eso y poder, qué sé yo, si hablo con algún vecino o algo, como me pasa actualmente, porque mucha gente capaz me escribe y está contenta, otros no dicen otras cosas o que necesitan algo. Pero me gustaría eso, ¿no? Saber que uno da todo
que mi lugar es salud y me sigo imaginando en salud, es el lugar que me toque, pero siempre con el mismo estilo según Voz de Vikingo, donde uno va para adelante y según le yo mete no, con es todo. ese, Ya lo leí, los vikingos. ese es el estilo. No sé, mi estilo tiene que ver con eso, sí, con ir adelante, meterle y Tenés bueno, carita de tranquilo, que esto, aquello y lo otro, pero la revolución la tenés por dentro. bueno, hay un trabajo hecho. Uno tiene que notar la No, no, tranquilidad. no, sí. Eh, No pudimos romper la cáscara totalmente Te de- conté un montón de cosas. No, ni hablar, ni hablar, Los ni hablar. Pero psicólogos, siempre has mantenido el mismo tono, la misma forma. Has estado los psicólogos mentalmente en sesión. no hablamos mucho de nosotros. Es difícil, estamos acostumbrados a escuchar, no tanto a hablar, pero bueno, di mi mejor esfuerzo. Que creo que te conté ¿La hasta pasaste mi bien? vieja. Sí, la pasé bárbaro, la verdad que ameno, un recorrido ameno que también te lleva a pensar, ¿no? Todo, de dónde venís, qué hiciste, cuánta gente estuvo a tu alrededor, cuántos te apoyaron, familia, compañeros, superiores en su momento, superiores actualmente, ¿no? Todo es una construcción de equipo. ¿Cuánto hubo de equipo? Y nada, yo no soy alguien que se pare a pensar tanto los logros. Capaz hace falta a veces. Pero bueno, esto te, te- te extrapola o te hace ver en retrospectiva un montón de cuestiones que llevaron a que hoy estés. Mañana no estás, pero hoy estás y tenés la oportunidad de hacer todo lo que quisiste para llevar, nada, para estar cerca de y lograr un mejorar un montón de cuestiones o continuar un montón de cuestiones que uno quiere. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy ameno. Por favor. Luciano González es director hoy, Primer nivel de atención. primer nivel de atención. Eh, ¿Por qué lo trajimos? Es importante que sepamos que cuando tenés un problema, consumo ocasional, adicciones, no estás solo. Y no te cuesta nada. Te cuesta todo, pero no te cuesta nada en lo que es económico. Tenés para acercarte ahí en Valeria del Mar, ahí nos va a tirar el número de teléfono y hacemos el chivo, a la salita o llamando al número de teléfono. Y tenés la posibilidad de eh, tener el hacha, de buscar las herramientas, buscar tu propio camino con tus propios utensilios, pero tenés la manera en donde la Municipalidad de Pinamar te brinda la chance de una soga. Y si no sos vos y es alguien que conocés, que es un familiar, un amigo, esa soga tal vez no es para vos. Pero tenés maneras donde puedes acercarte y te pueden dar herramientas, porque todo pasa por uno. Y si uno no quiere empezar, tal vez hay que darle las herramientas y todo para que se dé cuenta en dónde está. Tiramos el chivo en dónde es y qué el número de teléfono. Sí, el número de teléfono es 45 7001. A partir de las 14 ya podés estar llamando porque suele funcionar, en realidad funciona por la tarde. Así que ese es el número de contacto y funciona en la sala de Valeria todos los días, o sea, de lunes a viernes, ¿sí? La Municipalidad de Pinamar te brinda una enorme soga. Está en vos, si tenés algún problema, salir del pozo. Espero que tengan una excelente tarde. Nos vemos hoy que es lunes, ¿no? El miércoles. Suerte.